Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Bienvenidos a esta plática de cada semana y siempre tan edificante porque es la luz de la palabra de Dios. Espero que tengas já tu Bíblia aí a tu lado, caderno, pluma, sempre tens que ter isso para poder registrar todo o que estamos falando, todo o que vas pensando, escrevendo e assim vamos caminhando nessa vida chamada existência em Cristo. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy es de la rutina. La rutina. Que estás pensando, pastor, pero hay cosas más importantes que tratar que é a rotina. Não, sim, tem razão, pero isso também é importante. Porque há pessoas que vivem uma vida de rotina e não querem cambiar, aunque já não funcionam as coisas, aunque que sabem que já não é o mesmo, pero se acostumbraram com a rotina. O que veremos hoje são os 6 passos para sair da rotina. Empeço com isso. Mira, todos nos encontramos uma vez na vida, ou duas, ou não sei quantas, mas em alguma ocasião na vida, caímos nessa etapa chamada rotina, sempre o mesmo, não? Uma e outra vez. E algumas pessoas se acostumbram tanto com a rotina que quando vão implementar cambios buenos nas suas vidas, não o querem fazer. Aunque sabem que os cambios vão ser buenos, não lo hacen. ¿Por quê? Porque caíram nessa síndrome de la rutina e aí empiezan os problemas. Já seja em nossas relações, ou nossos ministérios, ou nossa vida espiritual, é bem possível e é provável que nos quedemos quietos e não avancemos simplesmente porque não queremos avançar, porque nos acostumbramos com o status quo. Nos acostumbramos com a rotina e não salimos de ella. Hemos fijado o estándar e não importa o que suceda, nós teremos uma maneira de fazer e assim seguimos. Bueno, déjame comentar-te algo para os que me conhecem. Dizem que sou muito quadrado. Ou seja, bueno, é minha maneira de ser. Pero não confundam isso com rotina. Eu também he caído em rotinas muitas vezes, pero graças a Deus, quando há que implementar cambios, eu não sou resistente ao cambio. Se o cambio é para bueno, eu entendi que se tem que implementar. A nível ministério, a nível vida, a nível família, se tem que fazer. De momento me custa trabalho, depois vejo que é bueno. Pero a rotina sempre nos vai perseguir para encajarnos outra vez em ella. Não toda rotina é mala, quero aclarar isso. Não toda rotina é mala. Hablo de rotinas que não te levam a nenhum lugar, pero já te acostumbraste a ellas. Como romper com esse ciclo de rutinas não sanas é o que estamos vendo nessa ocasião. A boa notícia é que não temos por que quedarnos atascados em uma rotina que não está funcionando. Há uma salida e, por lo tanto, veremos hoje os 6 passos específicos para sair dessa rotina que não é boa. Repito, há rutinas que são boas, há rutinas que não são boas. Dessas trataremos nessa ocasião. 6 passos. O primeiro passo, passo número 1, assume a responsabilidade de tu própria vida. Seja para éxito ou seja em algum fracasso, assume a responsabilidade. É mais, podemos dividir a maioria das pessoas nesse planeta em 3 categorias. Estão os acusadores. São aqueles que culpam a todos os demás por não avançar em seus próprios objetivos. Estão os excusadores. São aqueles que justificam seu fracasso, e racionalizam sua inação, ou seja, seu desejo de não ir adelante, de não avançar. Racionalizam também o não avance, a não conquista. E estão os eleitores, aqueles que decidem assumir a responsabilidade de sua própria felicidade. Eu espero que esse seja o grupo em que tu estás. Os que eligem, os que decidem. Quando cometem um erro, eles lo reconhecem. Não acusam nem se excusam, lo assumem. Provérbios 28:13 diz assim a palavra: el que encubre sus pecados não prosperará, mas el que los confiesa e se aparta alcançará misericórdia. São pessoas que decidem, que eligem que vão fazer com suas vidas e aprendem de fracassos, mas que de éxitos.
Hay que reconocer, hay que admitir que estás en una rutina para poder salir adelante. Las personas que no se hacen responsables por sus acciones se quedan atascadas en ese mundo fantasioso de que todos tienen la culpa menos yo. Ah, pero cuando tengo éxito, es mío, de nadie más. ¿Se dan cuenta de la rutina mala que hay ahí? Una rutina no sana. Si la cosa funciona, fue gracias a mí. Si no funciona, fue gracias a los demás. Yo no tengo nada que ver con eso. No, sí tenemos. Por lo tanto, el paso número 1 aquí es asumir la responsabilidad por cualquier cosa que suceda en tu vida, porque es tu vida, no la vida de los demás. Y uno cae, y algunas personas caen en esa rutina de culpabilidad, culpar a otros y excusarse en otros. No. Elige, por favor, escoge ser diferente. Y cambia tu rutina y sal de esa rutina en que te metiste. A lo mejor no fue culpa de nadie. Te metiste ahí porque pensabas que era bueno. Hay personas que dicen, voy a probar, ¿no? Si es bueno, no, las personas prueban y se quedan, aunque no sea bueno. Ya se acostumbraron, y repito, con el status quo. ¿Para qué cambiar si así es la vida? Y siguen esa rutina y no avanzan, no crecen, nada. Bueno, paso número 1 para romper esa rutina en tu vida, asume la responsabilidad por tu propia vida. Isso nos lleva al paso número 2. Cree que puedes cambiar. Tienes que creer que puedes cambiar. Hay personas que dicen, no, ya estoy muy viejo, o sea, ya no voy a cambiar. No, sí se puede. Sí se puede cambiar. Tu actitud determina tu habilidad. No es al revés. No, tu actitud determina tu habilidad. El éxito comienza en tu mente. Lo programas aquí, mira. Lo visualizas aquí. Si no visualizas, no avanzas. Porque todo empieza con la visión. Todo empieza con la visión. No puedes salir de la rutina si no crees que puedes salir de las rutinas. Si crees que no puedes, no vas a salir. Pero la buena noticia es que estás en buena compañía. Muchos de los grandes líderes de la Biblia comenzaron con dudas sobre sus propias habilidades de caminar y romper rutinas. Tenemos a Moisés. Moisés pasó 42 años criando ovejas que ni eran de él. Fue una rutina de 42 años. Se acostumbró con el status quo. No, yo fui príncipe de Egipto, yo tenía súbditos, yo fui criado para ser un faraón, pero eis-me aquí en Madián, en el desierto, cuidando ovejas que no son mías y mi vida se acabó. Ya no hay nada por qué vivir. No hay nada por qué vivir. Ya pasados los 80 años, él pensaba que no había nada más para vivir. Bueno, se entiende por la edad, ¿verdad? Pero Deus tem a última palavra. E Moisés foi chamado ao ministério passados seus 80 anos de idade. E conosco há muitos jovens hoje de 20 que dizem, estou cansado já. Moisés tinha mais de 80 anos quando foi chamado ao ministério e disse, aqui estou, Senhor. Regressemos com Moisés. Moisés não pensou que poderia confrontar Faraó porque ele pensava que não era líder. Ele não se sentia... De hecho, colocou um montão de excusas que... não cabe aqui falar, mas já predicamos sobre isso, não? As excusas para não aceitar o que se tem que aceitar. Curiosamente, Deus, com uma paciência incrível, diz, não, sim, vas e saca do povo, e además chama a tu irmão que te acompanha, tu não vas solo. Essa paciência que tem o Senhor com nós, não? Para Moisés pensou que não podia confrontar a Faraó porque não se sentia líder. Outro, Jeremias dudou de si mesmo porque era jovem em seu momento, verdade? Quem me vai escutar? Quem me vai hacer caso? Então Deus teve que edificar a fé de ambos. São só 2 exemplos de um montão que há na palavra, de pessoas que creem que não podem cambiar. E se eles não cambiam, nada vai cambiar. Mas se puderam. Temos o exemplo aí na palavra de Deus, não? Deus quer fazer o mesmo contigo e comigo. A Bíblia diz que Ele quer cambiar nosso processo de pensamento. Perdão. Romanos 12, versículo 2, a palavra diz assim, não os conformeis a este siglo. Empieza bem, não? O sea, não se conformem. O sea, te meteram em uma horna, perdão, pois não te quedes aí atascado. Não os conformeis a este siglo, sino transformaos por meio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación.
de vuestro entendimiento, para que comprovéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La nuestra ni se acerca a ese estándar. A menos que cambies tu forma de pensar, permanecerás atascado en una rutina que no te lleva a ningún lugar. A ningún lugar. Hace algum tempo leí um artigo sobre Bill Gates, que leía Bill Gates. De hecho, isso já se tornou uma lei não escrita. A cada fim de ano, o New York Times entrevista a Bill Gates. Já sabe quem é Bill Gates, é criador de Microsoft, bueno, todo lo demás, não? Pero a cada fim de ano, o New York Times publica uma coluna sobre os 10 livros que Bill Gates recomenda para que lean. Bueno, el detalle es que Bill Gates va acumulando los libros en una cabaña, revistas en una cabaña. Y en diciembre él toma 2 semanas para leer todo lo que no leyó en un año. Así. Y le preguntaron, por supuesto, que lo que lees en libros y revistas tiene que ver con tecnología, ¿no? Es tu área. ¿Es así? Y él dijo, no. Por ejemplo, yo leo sobre carpintería, yo leo sobre arte barroco. Y le preguntaron por qué, si tu medio, si tu negocio, si tu vida es la tecnología. Y dijo algo impresionante, él dijo, si yo leo lo mismo siempre, terminaré siendo la misma persona cuando termine de leer. Y la lectura te cambia, así dijo él. Y es correcto. Es correcto. Si tú lees lo mismo siempre, terminarás haciendo lo mismo, serás haciendo el mismo y la rutina comanda tu vida. Le voy a dar un tip. Mi papá una vez nos dijo, somos 3 hijos, nos dijo, siempre tienen que leer un libro religioso, un libro práctico y un libro que no quieres leer. Lee esos 3 libros. Son categorías, ¿no? Digamos así. Y eso nos ha ayudado a mí y a mis hermanos a avanzar por la vida, porque es cierto. Si yo leo solo lo que me gusta, pues cuando termine, terminaré siendo la misma persona. La misma persona. Número 3. Aclara lo que quieres. El paso número 3 para cambiar tu rutina es aclara lo que quieres. Clarifica en tu mente. Escribe exactamente lo que deseas cambiar. Escribe. Eso es importante. Hay una hoja de papel ahí. ¿Qué es lo que no me gusta de mí? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Pon ahí. Y no hablo del aspecto físico, hablo de la rutina de vida. Escribe exactamente lo que deseas cambiar en ti, en tu vida, en tu rutina. Un psicólogo dijo una vez que lo más útil que podía hacer para ayudar a las personas a encontrar la felicidad era enseñarles a establecer metas. Establece metas. Eso es muy importante. Establece metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Cuando mi esposa y yo damos consejería matrimonial, tenemos una dinámica que es justamente esa. No voy a comentar todo aquí, pero porque no es el tema, pero nosotros exigimos que las personas a las cuales atendemos escriban actitudes que quieren cambiar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo es de inmediato, a mediano plazo es 15 días para cambiar, largo plazo, 2 meses. Y las personas, y yo les comento siempre, coloca ahí lo que es, no lo que tú quieres que sea. O sea, no te proyectes. Sé consciente de eso, pero sé muy claro con lo que quieres. Muy, muy claro. Santiago capítulo 1, versículo 7, versículo 8, la palabra dice así. No pense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, sé constante. Las cosas como son. No te proyectes. No, es que yo quiero orar más ese año. Pues entonces empieza a orar. Yo quiero orar 5 horas al día. Pues ¿cómo? Si no oras ni 5 minutos. No, empieza, pero con un proyecto ya para avanzar. Parte de la razón por que estamos estancados es que de verdad no hemos tomado una decisión sobre lo que estamos tratando de hacer. Queremos hacer algo y no sabemos qué hacer, pero lo queremos hacer y empezamos a hacer lo que no queremos hacer. ¿Qué faltó?
Una planeación, claridad de mente, ¿verdad? Por eso el paso número 3 para cambiar tu rutina es aclara lo que quieres, como escribe, haz una lista de lo que vas a cambiar en tu rutina a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No te tires a largo plazo sin antes pasar por las etapas anteriores, porque eso no te vas a frustrar y no vas a poder. Y te vas a frustrar y abandonarás el proyecto y seguirás con tu rutina de toda la vida. Paso número 4. No esperes las circunstancias ideales para cambiar. Nunca van a llegar. Mira, hay personas que dicen, cuando yo me jubile, serviré a mi Señor. No es cierto. La persona se jubila y se va. Cuando yo tenga mucho dinero, empezaré a diezmar. Hermano y hermana, si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho Dios te pondrá, ¿verdad? Dice la palabra. Pero si ni siquiera diezma ahorita, ¿qué dirás después cuando Dios te dé más? Todo lo que es grande empieza como algo pequeño. Todo lo que es grande hoy en día empezó como algo muy, muy pequeño. Por lo tanto, no esperes que las circunstancias sean ideales. Nunca van a ser ideales. El momento perfecto para actuar nunca llegará. Nunca va a llegar. Entonces son los excusadores, ¿no?, que vimos anteriormente. Ponen excusas para no cambiar, para no romper con esa rutina que no te lleva a ningún lugar. No. Cuando eso suceda, es el... mira, te voy a decir una cosa. Es la maldición del cuándo y el entonces, ¿no? Cuando eso suceda, entonces lo haré. Nunca va a suceder. Nunca. Eclesiastés 11:4, la palabra dice así: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. Significa que está ahí observando, nunca va a hacer nada, solo va a observar. El perfeccionismo produce aplazamiento. El que quiera ser perfecto, en la condición perfecta, nada más aplaza, posterga, pospone lo que tienen que hacer y no hace nada. Seguimos diciéndonos a nosotros mismos, no es el momento adecuado si no es el momento perfecto. El momento perfecto no existe. O lo haces o no lo haces. Y esto paraliza todo nuestro potencial. Esa mentalidad de posponer. Si no podemos hacerlo perfectamente, no lo haremos. Entonces no lo haremos nunca, porque nunca habrá un momento perfecto para hacerlo. A eso voy. El paso número 4 es importantísimo para cambiar tu rutina. No esperes el momento perfecto para hacer. Ese momento nunca va a llegar. No existe tal momento. Hazlo y ya. Número 5. Paso número 5 para cambiar tu rutina. Ejercita tu cuerpo. Ejercita tu cuerpo. Muchas personas simplemente están demasiado cansadas para cambiar. La fatiga también provoca el aplazamiento. Estoy muy cansado, entonces ya no me voy a meter en eso. Deja las cosas así. Dios hizo nuestros cuerpos para el movimiento. Somos programados para movernos. Vivimos en una sociedad sedentaria que va en contra de cómo Dios nos diseñó y cómo Dios nos creó. Hace 50 años no había control remoto en la tele. Las personas tenían que pararse de su sillón para cambiar de canal. Inventar el control remoto, que es fabuloso, pero por otro lado nos volvimos más sedentarios, ¿no? Tenemos todo a un clic de distancia. Necesitarás energía para hacer cambios en tu vida. Vas a necesitar de mucha energía para romper tu rutina y empezar una nueva etapa en tu vida. Para obtener energía, tienes que gastar energía. ¿Ve la ecuación aquí? Para tener energía, tienes que gastar energía. A veces, la acción más importante que puedes tomar para salir de la rutina es salir a caminar. Sale a caminar. Sale a caminar. Si tienes un perrito en tu casa, un perro, saca a tu perro a caminar. O el perro te saca a ti a caminar, yo no sé, pero sale a caminar de alguna manera. Paso número 5, ejercita tu cuerpo porque vas a necesitar de energía para gastar energía y para cambiar tu rutina. Y el número 6,
Passo número 6. Hazlo ahora. Assim de sencillo. 2 palavritas. Hazlo ahora. Ou hazlo já. As 2 palavras mais críticas para salir de la rutina es hazlo ahora. Já empieza. Não esperes mais. Se essa rutina em que te has metido por tanto tempo não te leva a nada, ¿qué haces tú en ella todavía? De isso estamos falando hoje. Provérbios 27, versículo 1, perdão, 27:1, diz assim a palavra: não te jactes del dia de mañana, porque não sabes que dará de si el dia. Tu não sabes que será de ti em os próximos 5 minutos. Não temos garantizada a próxima hora, muito menos outro dia, mês ou ano. O que tens que fazer, hazlo e hazlo já, hazlo agora. Se dices que lo harás algum dia, bueno, por lo general, significa que nunca lo harás. A maior tragédia da vida é desperdiciar a vida, é malgastar a vida, porque cada segundo que passa não regressa. Os que vivem sonhando não hacen absolutamente nada. Sonham, pero não concretam nada. É a pessoa de ação la que marca a diferença. Por lo tanto, deja de mirar as nuvens, deja de buscar o momento correto e hazlo já, hazlo agora. La fé sin obra não vale nada. La fé sin obra não vale absolutamente nada. E mientras revisamos esses 6 passos, a pergunta é: ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te estanca? ¿Qué es lo que te impide cambiar la rutina? ¿Estás culpando a alguien más por tu inacción? ¿Por tu falta de movimiento? ¿De verdad crees que puedes salir de tu rutina? ¿Has escrito exactamente lo que te gustaría hacer para cambiar tu rutina? ¿Has estado esperando las condiciones perfectas para cambiar? ¿Estás cuidando tu salud física? E a última pergunta: ¿qué puedes hacer hoy? Mientras tú me ves terminando essa plática, ¿qué puedes hacer hoy para empezar a cambiar tu rutina? Las rutinas não necessitam durar para sempre. Jesus nos dá o poder de dizer adiós a nossos surcos e caminhos que hemos traçado a nossa maneira e começar a fazer as coisas a sua maneira. E uma delas é cambiar a maneira de pensar e cambiar a rotina em que nos hemos metido. Repito o que dije no início: não toda rutina é mala. Estamos falando de rutinas que não são sanas, que não são buenas, mas estás atascado nisso por muitos anos e quizá pensa que não pode sair. Hoje vimos os 6 passos para sair dessa rotina em que te has metido e não encontra maneira de sair de aí. Seguindo esses passos, lo vas a lograr, porque são bíblicos. Vamos orar. Senhor Jesus, graças, Padre, porque eres dador de vida. E a vida, Senhor, vai muito mais allá de um modelo ou de uma rotina. Graças, Padre Celestial, por tudo que nos has dado. Graças por tu amor, Senhor, por tu paciência para conosco. E graças porque nos guias, Senhor, num caminho seguro para cambiar o que pensamos que não se pode cambiar. Pero sí se pode. Contigo, sí se pode, Senhor. Graças, Jesus, por la cruz. El hombre tiene una rutina establecida por el pecado que era muerte eterna. Y viniste tú, Señor, y en la cruz rompiste con esa rutina y nos diste vida eterna y vida en abundancia. Por tanto, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, nos vemos domingo en Gracia y Paz. Estamos ministrando la serie Conociendo a Dios. Ven a Gracia y Paz. Aprendamos juntos la palabra de Dios. Vivamos juntos essa hermosa experiência que é a palavra de Deus em nossa vida. Nos vemos domingo. Que Deus te bendiga.